Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH luego de ese comienzo musical y listos para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy. Ya está con nosotros la senadora universitaria de la Universidad de Chile, militante del Frente Amplio, Daniela Lavín. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Rodrigo, muchas gracias por la instancia nuevamente, un gusto estar acá. Igualmente, oye, gracias por acompañarnos, lo mismo que a la investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, a quien también saludamos y agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, gracias Rodrigo, un gusto igual Daniela. Oiga, vamos a ir a los temas que nos convocan el día de hoy. Ahí estuvimos haciendo, sin ir más lejos, un adelanto en la introducción del programa, pero ya vamos a ir de lleno con el primer tema, ¿no? Y particularmente las críticas que han surgido a propósito de los dichos del candidato José Antonio Kast al alero de una nueva participación en un seminario o en un evento. En este caso fue el Seminario Internacional Moneda Patria Investment, donde estuvo exponiendo junto a Evelyn Matei, también con Janet Jara, en el marco obviamente de lo que es esta campaña electoral. Y bueno, lo que generó bastante respuesta, escozor en algunos aspectos, fue la frase que planteó en torno al Congreso. Él dijo que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan. Explicó, nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. La ley es la ley, aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo. Y bueno, esto sin duda no pasó desapercibido. También es importante señalar que recalcó que el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley. En el marco de lo que fue también este evento, hubo opiniones de las candidatas. Por ejemplo, Matei cuestionó los dichos de Kast. Es muy importante el Congreso, es una frase desafortunada, es parte de lo que argumentó y particularmente la mirada que tuvo en el marco de lo que fue esta participación. También quiero recoger los planteamientos hechos por Janet Jara, que estuvo además también exponiendo en esta oportunidad, ir revisando también las visiones que se hicieron de alguna manera. Lo que puedo decir es que para mí la democracia es muy valiosa. Efectivamente, las leyes se disputan en el Congreso Nacional con la amplia cantidad de miradas que hay en el país. Añadió, pensar de que aquí se puede gobernar por decreto de forma autoritaria me parece que es un error. Y bueno, esto ha traído también muchos comentarios en torno, desde la perspectiva parlamentaria, del mundo político, de los distintos representantes, pero quiero aprovechar aquí la presencia de nuestras panelistas el día de hoy para entrar en esta temática. Daniela, parto contigo. Cuéntame un poquito cuál es tu mirada al respecto. Sí, alguno yo creo que nos debería sorprender de cierta manera los dichos de Kast. Bueno, yo creo que esa sorpresa no es para nadie, creo yo. Las últimas declaraciones que ha dado Kast, no solamente con estas materias, han dejado al descubierto el autoritarismo que él está representando dentro de su candidatura presidencial, un autoritarismo que incluso, y recordando otros hechos pasados que ha dado desde el Partido Republicano y también de la figura de Kast en años anteriores, ellos serían capaces de repetir lo que vendría a ser la dictadura, cueste lo que cueste, para lograr los fines que ellos buscan implementar dentro de nuestro país. Las declaraciones de Kast son totalmente irresponsables, son declaraciones violentas, son declaraciones que no vendrían a representar tampoco lo que busca y lo que se necesita para poder seguir avanzando con nuestro país. Por supuesto, el Congreso es uno de los órganos que nosotros tenemos dentro del funcionamiento del Estado más importantes para la deliberación y el mejoramiento de la vida de los chilenos, y que Kast llegue a decir que el Congreso no es tan importante como parece, haciendo alusión inmediatamente a lo que es el gobernar mediante decreto, me parece que es una falta que debiese incluso ser sancionada por nuestro Estado. No puede ser que estemos permitiendo que candidatos presidenciales, que personas que aportan finalmente en la opinión pública, estén dando este tipo de declaraciones, porque yo creo que igual es importante recordar que quién fue quien desde 1973 hasta el retorno a la democracia, lo único que daba era decreto y mencionaba que el Congreso no es importante. Fue Pinochet, fue el dictador que tuvimos aquí en nuestro país, y no es posible que sigamos permitiendo este tipo de declaraciones que afectan tanto a la democracia como al desarrollo de nuestro país. Catalina, voy contigo también para que me cuentes un poquito tu perspectiva respecto a estas declaraciones y también el tema de ir analizando la forma en que también vamos analizando a su vez la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, que yo creo que también tiene mucho que ver en este tipo de planteamientos que se hacen. Bien, primero,
yo tendría un poco de cuidado, y varias veces lo he hecho en el panel acá, con la utilización del lenguaje. La definición de los autoritarismos tiene que ver básicamente con comenzar a controlar espacios de vida de las personas, Daniela. Entonces, cuando tú haces mención a ser autoritario, estás hablando de un control o de que las personas empiezan a perder ciertas libertades. Yo no diría que dentro de las declaraciones que ayer Kast menciona tendríamos esa significancia. Entonces, yo tendría ahí ojo con el lenguaje que utilizamos cuando damos declaraciones a las personas. En segundo lugar, es interesante observar también el contexto en el cual se da esta declaración. Sin perjuicio de ello, es desafortunado. ¿Y por qué es desafortunado? Porque cuando tú dices que una institución del poder del Estado pareciera no ser tan importante, estás tensionando de cierta manera los pesos y contrapesos que se dan en un sistema político, llámese ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, desde ese punto de vista, absolutamente que tensiona el espacio público y no contribuye en este sentido a que tengamos un debate con más altura de miras y desde lo programático, que es lo que a nosotros debiese interesarnos en este sentido. Ahora, si yo quisiera tomar el punto desde que, bueno, me da un poco, yo siempre hago el análisis, ¿no?, de las declaraciones y todo esto, entonces salieron todos los parlamentarios de distintos sectores sintiéndose al parecer muy ofendidos, pero también convengamos una cosa, el Congreso es una de las instituciones que hoy día tiene menos confianza de la ciudadanía, o sea, tampoco es que sea como el ente más representativo donde la gente se sienta mayormente identificada. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que se disminuya desde el punto de vista del sistema político el rol que tienen que jugar dentro de una democracia. Ahora, respecto de esto de gobernar por decreto, vuelvo a lo mismo. Lamentablemente, y aquí yo creo que la izquierda tiene un problema consecutivo, que es que como ustedes no tienen programa todavía y su programa ha sido bastante nefasto, también tenemos que ver la serie de errores que ha cometido la candidata oficialista de su sector desde el punto de vista que salió desmintiendo lo que salía en su propio programa, ¿no? 7 páginas. Entonces, cuando tú no tienes ideas programáticas, cuando tú no las expresas, qué es lo que debiesen estar haciendo ustedes en este momento, y así también lo tiene muy claro la ciudadanía, hay que tomarse de algo, hay que agarrarse, y este tipo de cosas, a mí me sorprende un montón que empiecen a hablar de que poco menos, si es que Kast ganara, porque eso no lo sabemos, va a ser un dictador, que va a gobernar con decreto. O sea, a mí me parece realmente de una irresponsabilidad tremenda. Así que desde ese punto de vista yo sería, y digo, lo vuelvo a reiterar, un poquitito más cuidadoso con el uso del lenguaje para que no fomentemos este clima de polarización, porque desde nuestro rol yo creo que nosotros tenemos que también educar a las personas. Daniela, voy contigo de inmediato para que hagas los apuntes necesarios. Además, quería traer a colación algo que destaca también la tercera el día de hoy respecto a las posiciones que también han habido al alero de Chile Vamos en torno al tema, de qué manera se va viendo los temas de medidas administrativas. Se cita acá una entrevista con el jefe programático, Juan Ruiz Osa, entrevista con la tercera, y ahí él decía que sostuvo hace unos meses que hoy la situación política es tan compleja que nos tenemos que concentrar sobre todo en las medidas administrativas. No cualquier cosa se puede hacer por la vía administrativa y no significa que no vamos a tener una relación con el legislativo. Las medidas administrativas se reducirán a 2 temas, seguridad y crecimiento económico. Es parte de lo que también proyectaba a propósito que se estaba hablando de lo programático por Catalina, al menos en lo que recoge la tercera desde la mirada de Chile Vamos. Pero te dejo la palabra porque hay hartas cosas, me imagino que quieres yo creo que sí, gracias Rodrigo, pero yo creo que es importante. Primero, yo sé la definición de autoritarismo, así que no es necesario abarcar tanto tiempo en explicarme qué es el autoritarismo, también algo que estudio desde mi área de estudio, pero a mí me parece irresponsable y preocupante de que estas declaraciones que se vertieron de este Kast y lo que estabas mencionando ahora, Catalina, se le baje un poquito del tono, porque al final mencionas que no sabemos si va a ser autoritarista o no, pero él está mencionando que el Congreso no es tan importante, que no hay que hacer tantas leyes porque ya hay muchas leyes y que se pueden utilizar distintas facultades que tiene el Estado, en este caso el modelo presidencial, para poder gobernar.
Eso a mi parecer, y por lo que nosotros hemos visto desde la evidencia histórica, desde otras evidencias que podemos ver alrededor de nuestro mundo, sí son declaraciones irresponsables y sí son declaraciones que vendrían a develar, de cierta manera, un sentir y un próximo imposible actuar autoritarista. Yo creo que es importante aquí también hacer memoria. El 2021, cuando Kast estaba en segunda vuelta contra Gabriel Boric, salieron estudiosos de Harvard a mencionar que Kast es un peligro para la democracia. Kast cumplía con 33 declaraciones autoritaristas según estos métodos que estoy mencionando, que vendrían a atentar contra la democracia y contra la gobernabilidad de nuestro país. No estoy hablando en base a lo que uno cree o lo que uno cree que es posible. Uno cuando viene finalmente a expresar este tipo de opiniones, a expresar este tipo de situaciones, claro que viene con un sustento que vendría a respaldar lo que estoy mencionando. Que académicos de otras partes de nuestro país, del mundo incluso, digan que Kast es un peligro para la democracia y es un peligro para gobernar nuestro país, claro que debe ser un problema y debe ser un tema que nosotros debiésemos hablar constantemente. Con respecto a lo que es seguridad y otras materias del programa de gobierno de nuestra candidata presidencial, Yanek Jara, este es un programa que se está constituyendo con múltiples miradas para fortalecer finalmente lo que puede ser un posible gobierno de nuestra candidata presidenta. Lo que han sido los temas de seguridad de nuestro gobierno actualmente, sí han estado sobre la palestra y sí han habido avances significativos, como también lo que es el tema del empleo, que muy malmente ha utilizado a la derecha en decir, oiga, pero se crearon 141 empleos solamente en este año, cuando es un dato que se ha desmentido múltiples veces desde nuestra vocería de gobierno, destacando finalmente la creación de 100.000 empleos que vendría a beneficiar y a responder en esta regulación del comercio informal. Así que igual sería responsable en el tipo de declaraciones y también en informaciones que utilizaría. No trataría tampoco a panelistas de explicarle el significado de alguna otra cosa. Para eso tenemos los diccionarios y otros temas de redes sociales y otros espacios de discusión. Pero las declaraciones que nosotros estamos viendo hoy en día de Kast y el actuar que está teniendo la derecha sí son de preocupación y sí son de responsabilidad nuestra de poder generar el debate que corresponde para poder informar a la ciudadanía al respecto, presentarle y fomentar el pensamiento crítico también, el fomentar y formar una opinión también, que es algo que hace falta en nuestros días con respecto a las crisis de participación global que estamos viviendo, y yo creo que eso es muy importante y hago hincapié en eso. Muchas de las situaciones que nosotros estamos viendo reflejadas son parte también de un problema que está generándose a nivel global. Tenemos que considerar que Chile es un país globalizado. Chile no es un país que vive solo, independiente y que se desarrolla únicamente con sus propios fines. Catalina, varios puntos ahí. Además, Daniela trae a colación lo que ha estado pasando en otros lugares del mundo a la hora de ir analizando las formas de hacer política y de alguna manera estar frente a un Estado. Sí, yo creo que aquí yo elevaría un poquitito el debate respecto de que nosotros venimos a hablarle hoy día a la opinión pública, y a mí me parece lamentable en este sentido. A lo mejor tú conoces la definición, no sé, no me queda tan claro. Yo no vengo a darte clases a ti tampoco, vengo a hablarle a la ciudadanía. Sí, yo también entonces, sí, estoy hablando yo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la subutilización que en muchas oportunidades hace la izquierda de estos términos, yo siempre que he hablado de la importancia del lenguaje y de los simbolismos, es muy relevante cuando nosotros hacemos un análisis político. Tú eres militante de un partido, yo soy académica. Entonces, desde mi vereda, yo no soy una vocera del Partido Republicano, porque eso es una tarea de las vocerías. Yo aquí vengo a hablar como académica y desde el punto de vista del análisis institucional y político, que es muy relevante y que nosotros tenemos que hacer en estos tipos de paneles. Mi intención no es generar un debate desde las miradas ideológicas, que por supuesto que son maravillosas y tú tienes las tuyas y yo tengo las mías, pero en ese sentido, desde el punto de vista de lo que pasa ayer y desde la gobernabilidad, que es lo que a nosotros nos interesa, y lo he dicho en otras oportunidades también, la gobernabilidad tiene que ver con poder responder de manera certera a las necesidades de la ciudadanía, y eso hoy día la opinión pública, en la calle, las personas saben que no ha sido resuelto en muchos aspectos. Por lo tanto, quien decidirá en su momento, democráticamente, recordemos que nosotros estamos en una democracia representativa, serán las personas en noviembre. Tenemos indicadores, por supuesto, en las encuestas, que es lo que se va marcando, que claramente la izquierda estaría en desventaja. Entonces,
se habla acá de que la izquierda está todavía en un proceso de construcción de un programa que busque tener distintas miradas, pero a estas alturas y a tan pocos meses de la elección, a mí me parece un poco contraproducente que ustedes todavía estén recién trabajando en lo que le quieren plantear a nuestro país para los próximos 4 años. Yo creo que ahí las personas también tienen que hacer su balance, ¿no es verdad?, respecto de cómo quieren elegir a las personas que los van a gobernar en el futuro. Daniela. Sí, yo quería mencionar algo respecto justo al tema que nos está convocando. El Partido Republicano y la candidatura que tiene José Antonio Kast sí representa finalmente un peligro para la democracia de nuestro país. Y esto igual lo menciono con el mismo fin que nosotros estamos aquí, venimos a discutirle, a hablarle a la ciudadanía que nos está escuchando, así que volvamos finalmente como a esa vereda a la cual nos convoca, ¿no? Que Republicano y Kast esté hablando tanto de la seguridad, de que este gobierno no ha cumplido los deberes que ha tenido que cumplir, no ha escuchado las necesidades del país. Yo creo que ahí están bastante equivocados. Y están bastante equivocados, en especial con esta declaración que dio de que el Congreso no es tan importante, por los avances que también hemos tenido, por los avances tanto en crecimiento económico como avances también en lo que es el trabajo y los proyectos de ley que también se han presentado respecto a esta materia, que tengo entendido que es una materia que también vamos a pasar a hablar en el próximo punto, ¿no? Al respecto, yo creo que también es importante hacer mención a un punto que mencionaba Kast ayer, que Chile es un país estancado, que Chile es un país que no está saliendo a flote. A mí me llama mucho la atención, especialmente por los datos que Kast utiliza al momento de presentar todo este diagnóstico en donde se basa. Pero yo creo que igual es importante mencionar que desde el Banco Mundial consideran a Chile dentro de los 84 países que posee los ingresos más altos que se pueden presentar aquí en el mundo, que eso vendría a ser una de las categorías más altas de las cuales un país puede aspirar a poder estar dentro de su desarrollo económico, desarrollo social, porque igual hay que considerar que el Banco Mundial y también los otros afiliados de centros de estudios no consideran solamente factores económicos para poder llegar a esta clasificación. Ese es un punto. El segundo punto, con respecto también a esta materia del Congreso, es preocupante que el Partido Republicano y Kast hablen tanto de que no han habido mejoras sociales, no han habido mejoras económicas, no han habido intereses para poder mejorar el desarrollo del país, pero yo me pregunto, ¿cuál fue primero la votación que tuvo el Partido Republicano para aumentar el sueldo mínimo? Más de 10 parlamentarios republicanos se presentaron en contra de esta moción. También me gustaría, no sé, ver también top 5 propuestas del Partido Republicano que han salido a la luz y se han convertido en ley para mejorar y mostrar una mayor preocupación para la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Lo mismo que pasó con la ley Papito Corazón. ¿Qué pasó también con lo que vendría a ser el royalty minero? ¿Qué pasó con lo que vendría a ser la reforma tributaria? Esas son cosas que finalmente no se dicen, no van en sintonía los dichos con los actos que está teniendo el Partido Republicano en nuestro país. Finalmente uno puede ver que el Partido Republicano lo que está fomentando dentro de nuestro país es un debate en base a la desinformación, un debate en base a mis propios intereses personales y no pensar finalmente en el bien y en el bienestar que tiene Chile, y eso claramente que vendría a generar un malestar y una preocupación bastante grande con respecto al devenir que vamos a tener nosotros en los próximos años. Catalina, te dejo también ahí espacio. A ver, respecto de la estabilidad de los poderes del Estado, yo creo que como nosotros estamos en un sistema hoy día de alta fragmentación política, yo creo que aquí hay que entender una cosa. El Ejecutivo funciona como colegislador del poder legislativo, y en ese sentido esta mirada un tanto antagónica que se podría generar a propósito de lo que sucede ayer, yo diría que al Congreso no hay que mirarlo como un enemigo, independiente si, dados los resultados que se puedan producir en la elección presidencial, si se gobierna o no se gobierna con mayoría parlamentaria, de todas maneras que hay que buscar las vías para lograr las negociaciones pertinentes para, insisto, poder gobernar. Pero ojo, a propósito de todo lo que ha estado sucediéndose en estos años y de que se está gobernando mucho con la política cosística, esto es con el corto plazo, hoy día Chile no tiene medidas de política pública en el largo plazo.
estamos muy inmersos en la cultura del bono, en la cultura del subsidio. Eso no es una política pública, son medidas. Por lo tanto, si miramos cómo nosotros queremos construir el país en los próximos 5 o 10 años, hoy día no tenemos miradas programáticas, al menos desde la izquierda. Yo no las conozco, por lo menos, donde ellos planteen qué es lo que se quiere hacer al futuro. Ya en la segunda parte hablaremos del tema del empleo. Pero, dicho lo anterior, para que un país también se desarrolle, y a propósito de lo que mencionaba aquí Daniela respecto de las cifras, que Chile se encuentra dentro del lugar 84, no quiero dar mal la cifra, pero sí, son dentro de los 84 países. 84 países, ya, haciendo cita a tu referencia también, hay que decir que ese es un trabajo de años también, o sea, no podemos nosotros adjudicarnos o adjudicarse el gobierno, que es precisamente un logro de un gobierno. Entonces yo solamente dejaría eso por ahí. Lo que quiero señalar en definitiva es que dejemos de mirar y no contribuyamos, por favor, a generar un debate antagónico, sobre todo en las materias que tienen que ver con cómo podemos llegar a posibles acuerdos para construir un mejor país y para dar respuesta a las necesidades de las personas. Quiero aprovechar estos minutos, además de ir cerrando algunas ideas con ustedes, tocar el tema del Parlamento, ¿no? Porque recordemos que hay discusión en torno al sistema político, ha estado presente durante estos últimos meses, particularmente por esta relación tirante que ha habido entre Ejecutivo y Parlamento, no solamente en este periodo presidencial, también ocurrió lo propio en el anterior. Me da la impresión de que muchos de estos temas que surgen y que motivan de alguna manera este tipo de declaraciones se pueden ir viendo en este tipo de discusiones. Y por otro lado, también quiero hacer eco un poquito a lo que se planteaba en torno a ya en un escenario político donde hay una relación menos tirante entre legislativo y ejecutivo, ir definitivamente estableciendo políticas de largo plazo a nivel de gobierno y de Estado, porque ha estado ocurriendo en los últimos periodos también aquello que ha costado tener políticas de largo aliento. Daniela. Claro. Sí, yo quería mencionar justo lo que está mencionando del Congreso. Uh-huh. Aquí igual se presenta algo que debemos poner en valor quienes somos militantes también de partidos políticos, que es el cuidar la democracia y cuidar nuestro sistema político, que es cuidar también la gobernabilidad de nuestro país. No puede ser que estemos apuntando con ciertas declaraciones a una política de no lograr acuerdos, una política de no, si a mí no me parece algo, yo me voy a cerrar completamente a cualquier avance que se genere porque no es de mi sector y yo creo que esto no está bien porque no es de mi tinte ideológico o político que yo quiero seguir. Yo creo que ese tipo de ideas que han estado predominando debiese buscarse la forma y la manera en la cual nosotros podamos hacerle el quite y también el enfrentar ese tipo de ideas que están finalmente predominando en las decisiones que se están generando a raíz de las mejorías que pueden tener todos los chilenos dentro de nuestro país. Yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente dentro de nuestro sistema democrático es justamente ese, el que se mantenga desde más que nada, más que cierto sector que por otro, esta capacidad de generar acuerdos y también de generar un diálogo. Porque eso finalmente es lo que va a generar que tengamos un país con avances, que tengamos un país próspero, que tengamos un país también que presente estándares y también índices de una vida justa y de una calidad de vida que cada vez va avanzando y se va mejorando para un beneficio común de todos, no solamente un beneficio de algunos pocos que se busca, que hemos visto ya en otras situaciones, en algunas votaciones, se busca beneficiar a algunos pocos. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos y es un desafío que poco a poco y también con la responsabilidad que tiene cada partido político tiene que ir fomentando. Catalina, para cerrar el bloque. Estaba pensando precisamente en que, mira, aquí voy a ser tajante en esto, yo no soy experta en temas electorales, sí. no es mi área, pero aquí hay que ordenar un poquitito el tema, uno de hacer modificaciones al tema del sistema electoral, todo lo que tiene que ver con la proporcionalidad, el umbral también para que puedan participar partidos políticos, y me refiero a ordenar la cosa en el sentido de que hoy día los parlamentarios van por un cupo, ¿cierto? Por una lista, pero llegado el momento, si ellos quieren se van, no tienen ninguna repercusión, no les pasa nada. Entonces, hoy día ha dejado de respetarse mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, incluso de militantes de partido, con las órdenes de partido. Antes eso era impensado que alguien votara en contra de lo que decía el partido. Tanto así que se ha estado debatiendo el tema de las órdenes de partido. Sí, exactamente. Hay un cuestionamiento constante y eso obedece también al personalismo
mismo que hoy día están teniendo los políticos, muchos de ellos ni siquiera quieren salir con ciertos candidatos, ¿no? Porque sienten que les puede afectar en materia electoral. Entonces, yo creo que ahí es un poquito más estructural el debate de cómo generamos reforma al interior del Congreso para mejorar en materia electoral todas estas cuestiones como... No es castigar la palabra, pero cómo fiscalizamos y controlamos realmente que cumplan con su deber y con lo que tienen que hacer. El tema es que los que legislan estas materias son ellos. Exacto. Entonces yo creo que ahí es donde está el desafío. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso con ustedes con nuestro panel de este día miércoles. Hoy día junto a Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, y Daniela Lavín, senadora universitaria de la Universidad de Chile y militante del Frente Amplio. Y vamos a cambiar de tema. Algo se adelantó en el bloque anterior, vamos a hablar de empleo y particularmente las señales que da el presidente Gabriel Boric en este ámbito. Sin ir más lejos, estuvo aludiendo a las cifras en el marco de un conversatorio estudiantil Construyendo Futuro Laboral, Oportunidades para el Empleo Joven, que se realizó en la sede Maipú de INACAP. Recordemos que el tema del empleo ha estado bastante presente en los debates. Esto por los cuestionamientos que ha habido al Ejecutivo a propósito de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Se ha usado bastante este número, estos 141 nuevos empleos de trabajo en un año. El desempleo además que se mantuvo en 8,9%, lo que corresponde a 910.000 personas que buscaron trabajo y no lo obtuvieron. En ese escenario el presidente señaló que tenemos que crear más empleo. Por cierto, estamos trabajando firme en eso, pero acá estamos haciendo también todos los esfuerzos porque las personas que están estudiando ingresen además a trabajos formales. Y agregó que aún hay tareas pendientes. Por eso, como gobierno, hemos ingresado el proyecto de ley de subsidio unificado al trabajo, el cual busca promover el trabajo decente y el empleo formal con especial foco en personas jóvenes, en mujeres entre 55 y 64 años de edad y personas con discapacidad. Añadió que viene a mejorar lo que ya tenemos para que más jóvenes, más mujeres y más personas con discapacidad puedan acceder a empleos de calidad. Esta ley de subsidio unificado al empleo va a facilitar justamente el ingreso al mundo laboral, en particular de las mujeres. Parte de lo dicho por el presidente y que viene a poner en contexto también la discusión en torno a las cifras de empleo. Hay planteamientos por un lado, por el otro, pero obviamente hay grupos que están presentes en estas cifras que hay que ir asumiendo. Obviamente las formas de poder ir apuntalando ese trabajo, y lo mencionaba ahí el presidente: jóvenes, mujeres y también personas con discapacidad. Catalina, parto contigo para que me cuentes un poquito tu óptica ahí sobre este tema. Bien, respecto al tema del empleo, a propósito de la nota que teníamos que traernos. Exacto. Sí, el presidente decía que, lo cito ahí textual, habían tareas pendientes. Más que tarea pendiente, yo creo que si tuviéramos que evaluar un poco, yo le pondría sin tarea. Esto como cuando uno en el colegio tenía que llevar lista la tarea. Yo más que todo le pondría sin tarea. ¿Y por qué sin tarea? Porque un país, para que tenga mayor desarrollo, necesita crecer, necesita inversión. Y en eso, por ejemplo, la propuesta de la candidata Evelyn Matei ha sido enfática en señalar a través de sus ejes programáticos que se plantea que Chile crezca al 4%. Cuando tú creces, cuando hay más inversión, cuando tienes más confianza en las instituciones, puedes generar más empleo. Ahora, si tú me preguntas, la verdad es que a mí no me sorprenden estas cifras del gobierno. Esto es como cuando, mira, en alguna oportunidad estuve en otra entrevista y estuvimos viendo el tema de la reconstrucción del incendio en Valparaíso. Una cosa espantosa, o sea, 53 viviendas. Estábamos hablando de enero, había pasado más de un año de la tragedia de los incendios. Entonces, si tú, la verdad, a mí no me sorprende las cifras de este gobierno y la poca capacidad de gestión. Eso. Daniela, también te dejo ahí la palabra para entrar en estos desafíos que plantea el presidente con estos objetivos precisos en torno a rango etario, también en distintos sectores de la población. Y además un poquito también en lo que decía Catalina, tu valoración respecto a lo que ha sido esta gestión. Ella decía, sin tarea, no sé cómo lo ves. Sí, yo creo que aquí lo que es el tema del empleo se puede ver, bueno, con bastante escala y también de una manera bastante integral. Yo no llevaría la discusión solamente enfocada de, oye, no hay empleo y gente que ha buscado empleo y no lo ha conseguido. Pero ¿por qué se ha generado eso? Yo creo que igual es importante que nosotros consideremos en este ámbito que
las tasas de desempleo, las personas que se ven más afectadas tienden a ser jóvenes, mujeres y personas de entre los 50 a 64 años de edad, si no me equivoco, que es justamente al público objetivo que busca apuntar este proyecto de ley. Con respecto a lo que es el crecimiento económico, que eso también tiene que ver con el empleo, el desarrollo que tiene nuestro país, a nivel global la economía se encuentra en un nivel bastante preocupante y un nivel que todos los países debemos poner un esfuerzo, su granito de arena, que como se dice, para poder fomentar y salir de estas brechas, que igual por los datos que han dado también desde el Banco Mundial, desde la OCDE, estamos en un índice de crecimiento económico que no llega a superar el 5% a nivel mundial. Entonces, con esos datos presentes sobre la mesa, yo creo que también es importante que volvamos a entrar en debate de otras materias que se han dado incluso aquí en este programa, lo que ha sido nuestro modelo de desarrollo económico, por ejemplo, que al final la exportación masiva y la explotación de los recursos naturales que posee Chile, eso también a largo plazo va a impactar en que haya también una disminución de los empleos y de las posibilidades que uno tiene para acceder a un trabajo digno, un trabajo que sea dentro del empleo formal, que es el mayor desafío, creo yo, porque hay muchos empleos informales, pero de la formalidad es muy extraño porque uno apunta muchísimo a lo que es la formalidad, pero acceder a la formalidad también es difícil muchas veces, especialmente cuando uno es joven y busca un empleo, porque muchas veces se llega con esta valorización de los años de servicio, por ejemplo. La experiencia. Claro, la experiencia que afecta muchas veces a jóvenes universitarios, que es como yo igual también tengo la incertidumbre de, chuta, voy a postular un empleo y quizás no quede, porque no tengo los 6 años de experiencia que me piden dentro de mi profesión, o quizás no cuento con las competencias que me solicitan dentro del campo del cual yo estoy postulando para poder trabajar. Dentro de eso yo creo que también es importante el que considerar el tema de las prácticas profesionales, como también el tema de los internados que tienen los estudiantes de medicina y odontología. Uno trabaja al momento de generar su práctica y muchas veces el que se pueda implementar o se pueda incluso innovar en generar alguna regulación con respecto a las prácticas profesionales en términos de remuneración también vendría a ser un alivio para la juventud que necesita de un trabajo, porque hay muchas cosas que suceden con la juventud que estamos poniendo y estamos viendo finalmente con esta mirada integral que uno le da al tema del desempleo, por ejemplo. O sea, partimos en el desempleo, pero del desempleo también podemos partir a lo que va a ser la tasa de natalidad. O también lo que vaya a ser el tener una salud digna, el acceso a una vivienda. Ese simple factor, que no es tan simple tampoco, vendría a demostrarnos diversos problemas que nosotros tenemos que seguir combatiendo para poder mejorar y darle el acceso que corresponde a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, que nosotros estamos siendo los más afectados en estas materias. Sí, Catalina, vuelvo contigo. Ahí Daniela traía a colación varias cosas. Está el tema también de modelo económico, que lo puso sobre la mesa, pero además, y enfocándose en el empleo juvenil, las dificultades del caso a la hora de lo que se encuentra en el mercado laboral, el tema de pedir experiencia. Es un gran temazo y antes de que se me olvide, por favor. Quiero saludar porque yo hago clases en varias universidades, entonces prometí que hoy iba a saludar a mis estudiantes de diseño y evaluación de proyectos de la Universidad Mayor, no sé si lo puedo decir. Sí, dale nomás. Así que les mando un saludo a los chicos ahí. Sí, y sabes que mientras ustedes estaban conversando se me vino muy a la cabeza porque más que, bueno, tenemos un tema con el desempleo y todo, pero el tema de los jóvenes, porque a propósito de que a mí me parece que hoy día que tengan la oportunidad muchos jóvenes de estudiar con la gratuidad, es una política pública no de largo plazo. Yo creo que el objetivo y la intención de esa política pública tiene raíces y engranajes muy positivos. El tema está, y esto es algo que yo lo he visto en varias universidades, es la cantidad de profesionales que estamos teniendo y sacando al mundo laboral y que no encuentran trabajo. O sea, y no solamente por el tema de la experiencia, sino que no hay, porque tenemos una sobreoferta de profesionales. O sea, yo digo para mí, bueno, porque yo puedo hacer clases en muchos lugares, ¿me entiendes? ¿No? Entonces yo doy gracias por eso, pero lo pienso en los estudiantes y hoy día la posibilidad que ellos tienen de diferenciarse respecto de otros, tienen muy claro, por ejemplo, que hoy día con el pregrado no es mucho lo que se puede hacer.
O sea, si no tienes un diplomado, si no tienes otro, un magíster o algo que te diferencie, hoy día está muy de moda todo esto que tiene que ver con el compliance, por ejemplo, el análisis de datos. Eso es lo que hoy día se está poniendo en boga y lo que yo les recomiendo a todos, así como hágase un cursito o haga un diplomado, porque de verdad esto es como el futuro. Entonces, pero es una gran problemática la cantidad de profesionales que estamos sacando y que hoy día se encuentran con esta brecha, uno, de la experiencia, pero dos, que no hay trabajo. Y eso yo creo que nos debiese preocupar mucho como país, y faltan más técnicos también. Sí, nos focalizamos mucho en lo profesional, en la educación gratuita profesional, perdón que quiero decir esto último, pero nos falta mucho técnico. Y ahí yo creo que también deberíamos poner los esfuerzos. Sí, antes de darle la palabra a Daniela, ¿tiene que ver también con modelo? Ya que también lo planteaba Daniela en su momento. Mira, ahí yo tengo mis... evidentemente por un tema ideológico, yo creo que se debiese fomentar siempre todo lo que tenga que ver con generar herramientas y competencias, y vuelvo aquí al tema de las políticas públicas para que tú cambies el problema desde raíz. Cuando tú entregas competencias, cuando tú entregas herramientas a la ciudadanía para que en definitiva tenga las oportunidades, es más fácil. Pero si nos seguimos concentrando, solamente es que voy a entregar el subsidio al empleo joven, es que voy a entregar el bono por esto, ahí no estamos cambiando la situación de fondo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces ahí yo discrepo porque tiene que ver con un enfoque y una mirada distinta. Daniela. Sí, justo yo me quería agarrar de un punto que había puesto ahora Catalina, que es la cantidad de profesionales que egresan al año. Yo creo que una de las carreras que más podemos hablar puede ser incluso periodismo, derecho, odontología, administradores públicos también. Y de la salud igual. Claro, pero aquí igual se puede mostrar que hay un problema mayor y un problema que igual viene de años. Viene de años que esto igual tiene relación. Y yo creo que aquí es el punto justamente con el modelo que nosotros tenemos, porque vendría a ser parte de la educación de mercado. Que tengamos tantas universidades, de ciertas universidades privadas que saquen profesionales, que ofrezcan más de 10.000 cupos, como muchísimos ingresos de matrícula al año. Eso genera un problema para el estudiante que acceda a estudiar, y después el egreso que tiene, que va a terminar afectando su salud mental porque no encuentra un empleo, y que también esto también devela en el financiamiento que no tiene para dar su educación superior, en que no voy a tener un acceso a la vivienda, en que tengo que ver el tema de mi salud, en que no puedo acceder a un crédito, que no puedo, y un montón de necesidades que son básicas para el desarrollo que uno debe tener de aquí a los próximos años. Este problema, que igual vuelve un poquito a lo que del modelo que nosotros que tenemos imperante en nuestros días, sí repercute en lo que es la educación y la oferta que hay de matrícula en instituciones de educación superior. Yo creo que una de las faltas que hace, y también sería muy bueno el excursionar dentro de esta posibilidad, es la fiscalización a las instituciones de educación superior, tanto en sus materias económicas como también las matrículas que llegan a ofrecer. O sea, yo creo que una de esas faltas quedó muy, muy claro con lo que sucedió con Marcela Cubillo en la Universidad de San Sebastián, que ganaba 16 millones de pesos y nadie sabía por qué ganaba tanto dinero, ni siquiera se pudo justificar de una forma correcta dentro de la universidad. Entonces yo creo que esto sí es un tema de modelo, sí es un tema también de un modelo económico, porque finalmente lo que impera es que haya una mayor competencia y que haya faltas de acceso a oportunidades que, al menos nosotros como jóvenes que estamos prontos a egresar la mayoría, tengamos un poquito menos de incertidumbre de lo que va a ser nuestro futuro laboral o nuestro futuro también profesional. Porque yo al menos estoy a 2 años de egresar de mi carrera, estudio con CAE, de qué manera yo me voy a financiar ese pago que voy a tener de la deuda, lo cual yo también estoy muy expectante de lo que va a ser el proyecto del FinalCAE, del FES, que es una política que vendría a beneficiar a muchísimas personas que lamentablemente hemos tenido que acudir al CAE por diversos temas que no pudimos tener gratuidad, otro tipo de becas, pero esto sí debiese ser y debiese volver a estar dentro de la palestra de las preocupaciones top 5 preocupaciones del Chile actual para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes y profesionales. Quiero aprovechar los últimos minutos para ir cerrando ideas. Catalina. Sí, yo creo que acá, bueno, Daniela, tú eres parte de un gobierno que llegó al poder con muchos jóvenes. El presidente Boric fue parte, ¿cierto? Hoy día tenemos una ministra que fue dirigente estudiantil de mi época, a propósito también, cuando yo también fui dirigente estudiantil en su momento, y tenían una gran oportunidad de proponer una gran reforma, por ejemplo, en esta materia, si el problema, como tú dices, tiene que ver con el modelo. ¿Qué pasó en estos 4 años?
no lo sé y me apena mucho porque ustedes llegaron prometiendo justamente cambios estructurales, por ejemplo, en estas materias, y no pasó nada. Entonces, ahí yo creo que también hay que hacer como una evaluación de ustedes y una autocrítica respecto de cuáles fueron los grandes temas que pudieron poner en la mesa, porque me parece que este tema fue algo que se quedó un poquito de lado. Y no lo digo en un mal sentido, sino que lo digo en el sentido de la reflexión que estamos haciendo hoy día, que yo creo que es un tema muy necesario y agradezco que igual lo hayamos puesto sobre la mesa. Daniela, Sí. también Gracias. para ir cerrando además el panel de hoy. Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que algo que va a dejar este gobierno que es muy importante, aparte ya de las autocríticas que se deben generar sí o sí de cualquier persona que llega a gobernar un país, no es como gobernar cualquier cosa tampoco, uno está gobernando un país, uno está gobernando a 19 millones de personas que habitamos Chile. Llevamos tanto como avances como también cosas que mejorar y cosas que aún tenemos el tiempo para poder implementar. Y dentro de esta implementación está el proyecto FES que propone el FINALCAE. Es un proyecto y una oportunidad que tenemos los estudiantes actualmente de poder solventar esos dolores, esos resquemores que uno tiene con respecto a cómo voy a terminar de financiar mi educación superior. O qué pasa, porque uno también tiene esos miedos de qué pasa si no me niegan el título porque no he llegado a pagar lo que debiese pagar con respecto a la deuda y me quedo sin una carrera profesional. Como estaba mencionando anteriormente, esto es algo que afecta a múltiples escalas, múltiples vivencias, a múltiples necesidades que uno tiene, que limitan muchísimo el proyecto de vida también que uno como joven puede llegar a tener. El FES sí es una oportunidad y sí es una puerta para quienes somos estudiantes deudados con el crédito aval del Estado. Un crédito que uno ve cada vez cómo va subiendo y subiendo la deuda que uno tiene de una sola cuota de las 359 cuotas que uno tiene que deber, y al ver que uno tiene que terminar de pagar este crédito a los 60 años, también es algo de bastante desaliento, pero ese desaliento también, y yo creo que es importante que lo pongamos a reflexión, no debe ser algo que nos detenga tampoco como estudiantes y como jóvenes a seguir luchando y seguir fortaleciendo también la educación a la cual nosotros somos parte, porque si por algo estamos acá es para mejorar de una manera colectiva, de una manera social, las injusticias que vive actualmente en nuestro país y de buscar con diversas miradas y diversas perspectivas un mejoramiento de los problemas que vienen desde hace bastantes años cargando una mochila con harto peso dentro de las juventudes que tenemos y que formamos parte de Chile. Oigan, yo quiero darles las gracias por haber estado con nosotros en el panel del día de hoy. Daniela Lavín, Catalina Riquelme, un gusto como siempre y nos reencontramos a futuro en nuevos paneles. Muchas Gracias, gracias, Rodrigo, que estés bien. Un abrazo. Igual.